Ante el aumento de la conectividad se está produciendo un efecto colateral y simultáneo, que es el aumento de las amenazas y de las campañas de ciberataques. Los ciberdelincuentes están intentando llegar a sus víctimas allá donde están y que ahora es en cualquier lugar, lo que ha supuesto un avance y una oportunidad para las empresas y para los empleados. Los ciberdelincuentes lo usan también a su favor. Por eso los fabricantes, los proveedores de seguridad deben ser más proactivos que nunca, protegiendo aquello que es esencial para el buen funcionamiento y continuidad de negocio de las compañías. Esto incluye construir la ciberseguridad en la empresa mediante estrategias de seguridad adecuadas a cada necesidad y que se adapten a esas necesidades actuales, pero también futuras. Bienvenidos a todos a este webinar en el que vamos a analizar con expertos del sector de la seguridad digital cuál es ese panorama actual, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, cuáles han sido los puntos débiles de las compañías durante estos meses y qué modelo de seguridad nos estamos dirigiendo. Y es que toda situación de crisis es sin duda una oportunidad para aprender de los errores y de los aciertos, y no podemos mirar al futuro sin mirar de reojo al pasado más cercano y al presente, incluso porque todo se puede volver a repetir y tenemos que estar lo más preparados posible para lo que venga. Así que ahora vamos a prepararnos y lo vamos a hacer muy bien junto a los ponentes de este evento online dedicado a la seguridad en los escritorios en tiempos de teletrabajo. Y contamos con Iván Rodríguez, que es Regional Manager Iberia de Dell Technologies Data Protection Solutions. Buenos días, Iván. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mónica. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y contamos también con Horatio Bandoy, Channel Marketing Manager de Bitdefender. Horatio, buenos días. Buenos días, Mónica, y gracias por este privilegio de estar con todos ustedes. El placer es nuestro, sin duda, Horatio, porque estamos deseando escucharos conocer vuestras opiniones desde vuestras empresas y vuestros puntos de vista también como profesionales que estáis viendo todo este contexto, como decía, en el que nos encontramos, y todos los que nos están viendo seguro que quieren conocer cuál es esa visión. Como decía, con vosotros vamos a analizar todo lo que hemos adelantado, pero muchos más temas también, y para adentrarnos en la materia vamos a comenzar analizando ese panorama actual de las amenazas. Es un contexto en el que nos encontramos distinto a lo que hemos conocido otras veces. Siempre ocurre que las campañas de phishing se multiplican cuando hay algún tipo de evento o algún tipo de situación diferente, pero en esta ocasión, pues muchas de ellas han usado el asunto de la pandemia del COVID como cebo y otros asuntos alrededor. El ransomware, por ejemplo, otro de los principales ataques que afecta a las compañías, también ha aumentado e incluso ha dado pasos más allá, chantajeando a cambio de no publicar información o datos confidenciales. Es decir, que se han ido sofisticando los ataques y han ido evolucionando, adaptándose a la situación. Me gustaría saber cuál es vuestra visión de lo que está ocurriendo en este sentido. ¿Cómo lo veis? Horatio, comenzamos contigo, por favor. Bueno, gracias. Es verdad, Mónica, y como siempre estás muy bien informada. Esto tenemos que admitirlo y bueno, está muy bien. Bueno, nosotros hemos analizado y hemos tomado este periodo como más como un periodo muy fructífero para aprender mucho. Y bueno, en nuestra telemetría, que es disponible públicamente en nuestro blog, hemos detectado un incremento de alrededor de 30% de los ataques en marzo y hasta un 45-47% en abril. Hemos visto varios tipos de ataques, como mencionabas, algunos específicos al teletrabajo, como por ejemplo el phishing, la suplantación de identidad. Otros en alza y bastante serios, como el ransomware. Los primeros es normal y estábamos esperándolos, porque cuando estás trabajando desde casa, cuando no tienes al lado compañeros, entonces las suplantaciones de identidad son una vía muy lógica para los atacadores. Aparte de esto, el phishing, por supuesto, ocasionado por el COVID, ha incrementado mucho. Todos hemos recibido correos prometiendo desde medicamentos, vacunas, mascarillas mágicas, todo esto, incluido tratamientos caseros, todo posible. Y por otro lado, es interesante lo que ha ocurrido con el ransomware. Este último, de lo que hemos visto inicialmente, los
que están lanzando ransomware han dicho que no van a tocar las instituciones del healthcare, pero por desgracia han ignorado todo esto en menos de una semana. Una semana después del confinamiento ya empezaban a atacar y han atacado desde malware dirigido a la OMS hasta varios ataques exitosos con Ryuk, por ejemplo. Luego en abril lo que hemos visto, por ejemplo, hemos visto un montón de ataques originados por grupos patrocinados por gobiernos. Muy notable ha sido el incremento de los ataques con ese malware llamado Vampire. Hemos detectado, por ejemplo, analizando el código que es muy similar con Shamoon y que pertenece, bueno, Shamoon es un ataque originado hace unos años por un grupo muy afín al Irán, APT-33, y bueno, también hemos visto ataques dirigiéndose a infraestructuras críticas, a suministros de electricidad, a suministros de otros tipos de utilidades. Y yo consideraría en estas circunstancias también como ataque lo que ocurre en las redes sociales con los fake news, de lo que hemos tenido también aquí en España. Bueno, este es el panorama, lo que hemos identificado, lo que hemos visto y bueno, las reacciones también han sido bastante buenas. Bueno, Es interesante lo que... Sí. Es interesante lo que nos comentas, Horatiu, porque como bien decías, pues este mercado sanitario que ha sido atacado en cuanto han tenido oportunidad, incluso ataques a entornos industriales, como también decías, como por ejemplo las últimas semanas y meses con el ransomware llamado ECANS, que tiene como objetivo entornos críticos, ¿no? Allá donde hay información más crítica y no puede paralizar ese negocio de ninguna manera. Iván, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué analíticas habéis estado viendo desde Dell Technologies, además desde tu punto de vista como especialista en protección de datos? Bien, nosotros lo que hemos visto, bueno, un crecimiento de los ataques no solo en estos últimos meses, sino te diría los últimos 3 años, especialmente todo alrededor de los ataques de ransomware, ¿vale? Lo que sí que ha sucedido en los últimos meses es que muchas compañías, sobre todo en países como España, donde el mayor tejido empresarial, digamos, que está formado por empresas medianas y pymes, no estaban acostumbradas, no estaban, digamos, tan digitalizadas y no tenían, digamos, pues los mecanismos puestos en marcha, digamos, o activados para que sus empleados pudieran trabajar de la noche a la mañana de repente desde casa. Entonces, eso ha tenido que adaptarse de manera muy rápida a muchísimas compañías y, lógicamente, pues empiezan por una parte que es, digamos, dotar al empleado de esas herramientas y de esa conectividad para poder trabajar en remoto. Pero claro, la seguridad, cuando esas compañías no están ni siquiera acostumbradas a que el empleado pueda trabajar fuera de la oficina, hace que se vean más vulnerables de lo que se veían antes. Por eso se ha visto, digamos, un incremento, digamos, de esos ataques o del éxito de esos ataques. Esto lo que demuestra básicamente, sobre todo en los últimos meses, que va a más y a más y a más, es que los atacantes no descansan. ¿Y por qué no descansan? Pues porque esto es un mercado muy lucrativo para ellos, ¿vale? Es lo que está, digamos, haciendo crecer también el negocio en tecnologías de seguridad, es el hecho de que los ataques no paran de crecer porque cada vez se profesionalizan más esos atacantes. Estamos ahora viendo esta semana, por ejemplo, cómo se están anunciando algunos tipos de ransomware as a service, es decir, muy altamente escalables y más profesionalizados de lo que estaban antes. Y al final, pues también los atacantes cada día trabajan más duro, día a día, para poder sacar partido, igual que en todos los mercados en los que nos movemos de producción, de tecnología, de industria, cada vez todos los mercados son más competitivos. El tema de ciberataques es exactamente igual. Es decir, hay, digamos, muchísimo más esfuerzo por conseguir partido y rédito de esos ataques y la verdad es que lo que sí que se ha visto es que les ha dado exactamente igual la situación en la que estén las compañías o los entornos sanitarios, etcétera. Esto va a ir a más simplemente porque ellos ven que es lucrativo y al final es lo que les mueve a estos atacantes. Es lo que estamos viendo en los últimos 3 años y se ha acelerado precisamente en países como España, Portugal, etcétera, por ese gran tejido empresarial de mediana empresa, empresa pequeña, que no tenían, digamos, los mecanismos necesarios para acostumbrarse a esta nueva vida con mayor trabajo en remoto del que había antes.
Desde luego, Iván, que lamentablemente es un negocio extremadamente lucrativo para ellos y por eso pues van allá, como decía Horatio, donde hay más dinero en esos entornos críticos y también, como decías tú, pues al final ese ecosistema de pymes, en el caso de España, que no están tan preparadas, es precisamente un mercado que necesita prepararse mucho más en términos de ciberseguridad. Aprovecho para comentar que podemos recibir preguntas del público que se pueden enviar a través del chat que está habilitado y las vamos a analizar al final con los ponentes, así que animamos a transmitir todas las preguntas y dudas sobre estos temas que seguro que son muchas. Continuamos comentando, Horatius, si te parece, porque la situación que hemos vivido, bueno, pues nos ha forzado a ese teletrabajo, y digo forzado, aunque en realidad ha sido una enorme oportunidad también, pues muchas empresas han dado cuenta de que ese trabajo en remoto es posible, la tecnología así lo permite y además provee muchos otros beneficios y ventajas para las empresas y sobre todo para los empleados, ¿no? Y las compañías han podido descubrir cuáles eran sus puntos fuertes y los débiles en este sentido y, bueno, actuar en consecuencia. ¿Cuáles han sido, en tu opinión, en términos generales? Bueno, yo hablaría mucho, si me pregunta en términos personales, pero también represento una empresa y intento decir y mantenerme bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante en la línea profesional de la empresa. Y lo que diría, y bueno, de hecho es interesante, lo que hemos hecho ha sido, y entonces publicamos, hecho un survey y ha sido dedicado a organizaciones de España, de Italia, y Alemania y Francia, en Europa. Lo hemos publicado la semana pasada en nuestro sitio web y algunas conclusiones han sido bastante interesantes. Como decía también Iván, más del 50% de los entrevistados no tenían un plan de contingencia, ni siquiera estaban pensando en algo así. Y más de un 70% se han visto muy forzados a improvisar en marcha. Han comprado equipos, han aprendido a usar el VPN, han empezado a publicar apps si era posible, poner en marcha varios túneles SSL, mover cosas a la nube, hacer todo, pero una improvisación total y brutal. Pero finalmente, bueno, han conseguido trabajar, como decías, y teletrabajar y encontrar que el trabajo se puede desubicar. Y bueno, a mí me alegra mucho esto. Yo, por la naturaleza de mi trabajo, estoy viajando mucho y me estoy conectando de un montón de lugares. Y sé que esto es posible. Bueno, volviendo a la encuesta y a los puntos fuertes y puntos débiles. Los puntos fuertes han sido que la gente se ha dado cuenta que pueden lidiar con todo esto, que pueden adaptarse. Y yo solo les invito a imaginarse que hay muchos usuarios. Nosotros, bueno, estamos en este campo, todos tres. Y en esto claramente no hay discusión, no cabe discusión, pero imaginaos que han sido muchas personas que no lidiaban con la seguridad en su día a día, que no tenían ningún conocimiento y se han visto forzados de trabajar en remoto, de usar VPN, de conectarse en remoto a máquinas virtuales, de hacer cosas que no solían hacer. Y muchos de ellos, bueno, y lo más importante, sin ningún helpdesk. Muchas veces alguien de la familia ha sido el helpdesk de estas personas. Los administradores de sistemas, de redes, también han sido unos verdaderos héroes porque ellos han mantenido todo esto funcionando durante más de 2 meses. Y es verdad que nadie les está dando unas gracias. Yo les quiero dar unas gracias por todo lo que han podido hacer. Pero volviendo a todos estos usuarios conectándose desde casa sin tener un firewall y sin tener un IPS, han tenido que aprender a trabajar, han tenido que aprender a protegerse y bueno, lo han hecho. Es verdad que han sido ha sido un incremento de los ataques. De hecho, el mismo survey demuestra que un 30% de ellos han visto un incremento de los ataques especialmente originados por ese teletrabajo,
pero finalmente han podido cumplir con esto. Entonces, estos serían los puntos fuertes. Los puntos débiles, por supuesto que hay muchos. Yo diría que la gente aún no está preparada para hacer no sé, yo me imagino así también, y esto es una filosofía que se va a reflejar también en nuestra solución. Nos estamos preparando la solución para poder trabajar desde cualquier punto y entonces incluido vamos a añadir un modo, como los modos de coche, ¿no? Un modo de, como con el coche tienes un modo de ir como todoterreno, ¿no? De ir en terreno un poco más complicado. En Bitdefender van a ver este switch y, y vamos a habilitar a la gente a trabajar desubicados, trabajar el smart working, como lo decimos hoy en día. El tema es que han tenido que aprender y dar más potencia a todo lo que puede ser el endpoint protection, porque ha sido el único bastión, ¿no? para protegerlos. Y han sido soluciones que, por supuesto, han podido dar abasto y los han podido ayudar protegerse tanto a nivel de red como a nivel de endpoint, como a nivel de conexiones, a nivel de conexiones remotas, proteger también los puntos de entrada en la organización. Y bueno, estos son lo que decía, puntos fuertes. Debilidades, tenemos que trabajar mucho en la concienciación y en la educación de los trabajadores. Pero bueno, es un trabajo y me alegro mucho que hemos empezado a hacerlo y que el COVID nos ha ayudado a hacerlo. El COVID es una tragedia, por supuesto, pero esta es una de las consecuencias, bueno, creo que bastante buenas que ha podido tener. Desde luego que hay que aprovechar, como decías, Horacio, esas oportunidades para mejorar, y sin duda esa concienciación que decías, pues es importante trabajarla, y además que sea una formación constante, porque bueno, pues la ciberseguridad, como estamos viendo, evoluciona día a día, así que hay que evolucionar con ella. Y en este sentido, Iván, uno de los aspectos que también preocupan mucho, que han preocupado y seguirán preocupando, pues es lógicamente, como hemos mencionado, esa continuidad de negocio que precisamente pues los incidentes de seguridad están poniendo en peligro, ¿no? Se puede venir abajo debido a un ciberataque, de un incidente de seguridad, una brecha, por no mencionar las consecuencias económicas que puede tener, también de imagen, de reputación, legales incluso y normativas. En este sentido, ¿qué plan le aconsejarías a las empresas tener para prevenir que esto ocurra? Y también, por supuesto, que ocurre muy a menudo y a veces que no se puede evitar, cómo recuperar el negocio tras un ataque. Bien. Bueno, nosotros aquí lo que vemos son dos vías de actuación fundamentales, ¿vale? Primero de todo, preparar el entorno en el que va a trabajar el usuario, y el entorno, pues, ¿qué significa? Son varias cosas, es decir, preparar el dispositivo o los posibles dispositivos con los que va a trabajar el usuario, las aplicaciones con las que va a trabajar, con las que trabaja en su día a día. Lógicamente, dependiendo del tamaño de la empresa, pues a lo mejor hay usuarios que trabajan con ciertas aplicaciones y otros que no, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que controlarlo y darle un entorno seguro y adecuado. La conectividad a la red corporativa. Y luego, muy de acuerdo con una cosa que ha comentado Horacio, que es muy importante, que es una formación básica en buenas prácticas a los empleados que trabajan con tecnología, básicamente. Y esto es algo que no nos cuesta dinero como tal a las empresas, es decir, no hay que comprar ninguna tecnología, sino que se ahorran muchos disgustos si les enseñamos buenas prácticas básicas a los empleados de cómo evitar o cómo detectar un posible ataque de phishing, otro tipo de ataques, qué buenas prácticas deben seguir. Eso para mí es fundamental y en realidad no está tan relacionado con tecnologías que vendamos los fabricantes o que aportemos los proveedores, ¿vale? Dar seguridad a ese entorno, controlar, digamos, y securizar el dato para evitar esos ataques. En caso de que se produzcan, poder detectarlos, ¿vale? Y evitar que nuestra información, nuestros negocios se vean comprometidos. De todas maneras, lo que hemos visto en los últimos 3 años, por ejemplo, en España, es que incluso grandes compañías que trabajan en tecnología, que están acostumbradas, que tienen múltiples soluciones de seguridad, han sufrido ataques y se han visto comprometidas, han tenido pérdida de datos, han tenido
datos de clientes o de usuarios expuestos en la red, ¿vale? Entonces, también hay que tener un plan de recuperación para el negocio y estar preparados en caso de que suframos ese ataque. Entonces, ¿en qué consiste un plan de este tipo? Pues hay que analizar, antes de nada, qué aplicaciones son las realmente vitales para el negocio. Es decir, si yo sufro un ataque total o un ataque que me afecta a un cierto número de aplicaciones, ¿cuáles son las que realmente necesita el negocio? Son críticas para seguir facturando y seguir dando servicio a los clientes, ¿vale? Esas aplicaciones y sistemas que luego están por debajo dando, digamos, servicio, ¿vale? A ese negocio. Tener todo esto protegido al margen de, digamos, de nuestras copias de seguridad y de backup, que siempre hay que tener un backup o unas copias de seguridad de nuestros datos, pero el backup y las copias de seguridad también puede ser objeto de los atacantes. De hecho, es un entorno en el que se fijan mucho los atacantes porque saben que si comprometen el backup ya estás perdido. Ya, es decir, has perdido todo el negocio porque a nada que tengas un problema en una aplicación o que un propio empleado tuyo cometa un error y borre unos datos, unas carpetas o una aplicación, lo que sea, si no tienes tu backup o está comprometido, está cifrado o tiene la capacidad de cifrarlo, etcétera, has perdido todo. Entonces, es importante tener, nosotros lo que llamamos es como un vault, una caja fuerte, digamos, digital, preparado frente a esos ciberataques. Una caja fuerte, digamos, que esté conectada durante un periodo de tiempo muy pequeño para poder, digamos, guardar los cambios de cada día, pero que luego tengamos la capacidad de que eso esté desconectado de nuestra red corporativa y esté securizado ahí, lo que es esencial para el negocio. A nadie le gusta ponerse en la situación en la que vaya a sufrir un ataque que le deje tirado su CRM o su negocio, su facturación, etcétera. Pero si sucede esto, tenemos que estar preparados para pensar, oye, ¿desde dónde puedo recuperar yo? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar? Y por lo menos que yo tenga esa información segura y saber que esa información sí que no ha sido comprometida. A lo mejor tardo 7 horas o a lo mejor tardo 3 días en levantar el negocio, ¿vale? Es decir, a finales del año pasado, por ejemplo, hemos visto algunas empresas en España, grandes compañías, que han tenido que estar 5 días sin poder dar servicio a sus clientes, sin saber qué contratos tenían firmados con sus clientes y prácticamente comunicándose con sus clientes vía Twitter, ¿vale? Entonces, es verdad que las compañías sufren mucho en ese periodo, pero esas compañías se han podido levantar y se han podido recuperar, aunque hayan tardado 5 días o 4, porque tenían esa información protegida, ¿vale? Entonces, hay que tener claro, una estrategia clara de qué pasos voy a tener que dar, en qué orden voy a tener que darlos para recuperar el negocio, qué aplicaciones o qué servicios tengo que levantar primero, cuáles son prioritarios y cuáles, digamos, voy a ir haciendo después a medida que pueda, porque en el momento de sufrir un ataque, si tengo que recuperar, voy a necesitar toda mi fuerza, digamos, en cuanto a tiempo y trabajo de mi departamento de IT para poder levantar ese negocio, ¿vale? Entonces, tengo que saber cómo proteger eso antes para poder evitar ese ataque, es decir, dar ese entorno protegido y controlado a los empleados, pero tengo que estar preparado también para lo peor o para algo intermedio a lo peor, ¿vale? Poder levantar ese negocio. Sin duda, Iván, hay que estar preparado para lo que venga y sin duda muy interesante la estrategia que nos has contado de caja fuerte para evitar las consecuencias del ransomware. Si ocurre que, bueno, como estamos viendo, las probabilidades de que ocurran son lamentablemente altas. Y algo que hemos estado comentando es, Horatio, que algunas de las empresas, bueno, pues no estaban acostumbradas o suficientemente preparadas para el teletrabajo. Y bueno, pues para solucionar la situación han tenido que trabajar deprisa y de forma acelerada, han adquirido nuevos equipos para los empleados, desde PCs, pero sobre todo portátiles y smartphones, ¿no? Lo que ha aumentado el parque de dispositivos de las empresas, pero también la superficie del ataque y a veces no han estado bien securizados o bien controlados, ¿no? Entonces ahora lo que hay que proteger es el dato allá donde se encuentre. ¿Y cómo abordamos este reto, Horatio? Bueno, me alegro por esta oportunidad porque, mirad, puedo venir con una experiencia personal. Yo estoy en esta industria desde hace 20 años y soy también auditor certificado en ISO 27001. Soy auditor informático certificado, entonces he hecho tanto implantaciones como audits y me gustaría ir a continuación de algo que muy bien ha dicho Iván, porque se necesita tener un hilo conductor, se necesita tener una idea y bueno, es algo que creo que puedo añadir y creo
creo que es algo bastante importante para todos los que nos están viendo, es el hecho de que las tecnologías están cambiando. Esto lo sabemos todos y lo vemos. Muchas tecnologías están cambiando a un ritmo muy acelerado. En no sé, cada 6 meses, cada año aparecen cosas nuevas. En la seguridad se han puesto de moda un montón de otras tecnologías, pero hay algo que no ha cambiado nunca y es el approach procesual, es toda esta parte de risk management. Y creo que este approach basado en la gestión de los riesgos de seguridad ayuda muchísimo también en este contexto, porque se trata de poner la seguridad ahí donde se necesita y de una manera adecuada a la necesidad. Me explico, todos estos equipos que se han comprado, todo este uso de los BYOD, porque muchos han usado sus propios dispositivos, se han visto forzados a hacerlo, han aumentado, por supuesto, la superficie de ataque, como bien has dicho, Mónica, y han abierto muchas vías de entrada, sin dudas. Pero la seguridad, como decía, se trata de medir y aplicar en función de los datos originados o accedidos a través de estos equipos y de los riesgos de seguridad. Por eso, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido hacer un módulo, y bueno, esto es desde hace un año y algo, es un módulo gratuito en Bitdefender, nuestro granito de arena, que es un módulo de risk management. Lo que está haciendo es mirar cada endpoint, dónde se encuentra, si está dentro de la red corporativa, detrás de un corporate firewall, o está viajando, o está en otro lugar desprotegido. Y este módulo, aparte de mirar todo esto, está mirando el sistema operativo, está mirando el security baseline, el nivel de los parches aplicados, y está computando automáticamente y en tiempo real un riesgo de seguridad. Pero también está dando unas sugerencias, actionable intelligence, como le decimos, para que puedan reducir este riesgo. Es un módulo basado justo en esta filosofía de poner la seguridad ahí donde se necesita y en la medida de que se necesita. Si yo me voy a conectar a la empresa solo para cosas de poca importancia, solo para tener algunas reuniones, a lo mejor no voy a manejar datos tan sensibles y a lo mejor no voy a necesitar una protección muy fuerte. Pero si me estoy conectando al Salesforce de la empresa, si estoy manejando, no sé, proyectos, diseños y cosas así, incluido si todo esto se está haciendo en el data center de la empresa en un virtual desktop y solo estoy trabajando en remoto o me estoy solo conectando, también tengo que poner una seguridad muy fuerte. Entonces, este módulo de Risk Management es bastante útil para ayudar a la gente a entender la naturaleza de los riesgos de seguridad y aplicar las medidas correspondientes. Lo que hemos visto, por ejemplo, que a todos nos gusta hablar de los números, hemos visto que en un más de 78% de los riesgos, estos se pueden solventar por aplicar un parche o por cambiar algunas configuraciones, porque hay también muchas malas configuraciones, por desgracia. Pero, y también volviendo a los que no tienen Bitdefender, no usan una solución de risk management. Bueno, yo lo que creo y mi recomendación es usar el mismo concepto. Es entender la seguridad, entender que esta seguridad tiene que ser parte de sus procesos de trabajo y analizar un poco lo que quieren hacer. Por ejemplo, hoy en día las empresas ya tienen que empezar a pensar en estos términos. Ok, es posible de un rebrote es muy posible, es muy probable, de hecho. Todos lo estamos esperando y creo que tenemos solo 2-3 meses para prepararnos. Entonces, tienen que pensar todos sus procesos, los datos que están manejando y entonces poner la seguridad conforme con esto. Ponerle una seguridad adecuada, a lo mejor si no pueden, si no tienen presupuestos, ok, pensar en workarounds, pensar en otras vías o incluido renunciar a algunos procesos y a algunas actividades que no pueden proteger. Y creo que, bueno, esta será la nota de cara al futuro. Vamos a empezar a trabajar en remoto más y más y más.
Sin duda, Horatio, luego comentaremos precisamente qué es lo que deben o deberían hacer las empresas para prepararse ante ese futuro rebrote que, como bien dices, bueno, pues lamentablemente es bastante probable que ocurra y ahora que lo sabemos hay que prepararse para ello. Otro de las tendencias que es mencionada a menudo, Iván, son los riesgos del Estado Haití, ¿no? Debido al confinamiento, bueno, pues ya hemos comentado que han aumentado esos dispositivos, también soluciones, software y servicios que muchas veces están fuera del control de los departamentos de tecnología de las empresas y, bueno, pues se escapan todos esos datos, esas soluciones y puede generar más conflictos y más riesgos, ¿no? ¿Cómo gestionar todo esto de la forma más adecuada posible, Iván, y teniendo en cuenta también los accesos, los privilegios, muchas cosas a tener en cuenta? Sí, bueno, lo que vemos sobre todo es que siempre ha habido una brecha, digamos, entre los departamentos de IT y el usuario, ¿no? Los usuarios. Yo, por ejemplo, en mi organización yo soy usuario, ¿vale? Yo no soy departamento de IT, entonces esta lucha la vemos exactamente igual a diario, sobre todo para las personas bueno, que nos gusta la tecnología y cada vez más los usuarios cada vez saben más de tecnología. No es lo mismo un usuario de ahora que de hace 10 o de 12 años, ¿vale? Es decir, todo el tema de la telefonía móvil, de las aplicaciones móviles, etcétera, ha hecho que todo el mundo ya sepa bastante más de tecnología de lo que estaba hace 10 años comparado con la persona de IT, ¿no? Entonces, ni el IT ni la seguridad deben estar hechos o deben funcionar para poner trabas al usuario, ¿vale? Ni lo tiene que ver así el usuario. Es decir, la tecnología tiene que estar al servicio del usuario para hacerle más productivo de cara al negocio, ¿vale? Y funcionar, digamos, mejor en el negocio. Entonces, hoy en día podemos dotar a los empleados de la flexibilidad de trabajar desde cualquier dispositivo, ya sea corporativo o sea personal. Los usuarios pueden estar trabajando en un momento dado con el portátil corporativo, con uno que tengan personal o con una tablet personal porque les apetece en ese momento más cómodo para ellos. Tienen una movilidad, digamos, diferente dentro de casa o donde estén, ¿vale? Y en este aspecto es muy importante, digamos, el poder gestionar dentro del dispositivo del usuario, ¿vale? Un área de trabajo que sea segura, que le dé acceso y una conexión securizada al entorno corporativo y que sea transparente para el usuario, ¿vale? En este área, pues dentro de lo que es del Technologies, una de las compañías del grupo, que es VMware, tenemos dos soluciones muy interesantes, que es Workspace ONE y la otra es Carbon Black. Desde el punto de vista de gestionar esos dispositivos, pero si, por ejemplo, el empleado el dispositivo lo utiliza para tareas personales y tareas profesionales, el poder generar un entorno solo de trabajo dentro de ese dispositivo, sin tener acceso ni sin tocar ningún tipo de dato personal ni del área de aplicaciones personales que tiene el usuario, y que para él sea transparente, efectivamente, que él pueda utilizar esas aplicaciones. Puede ser un dispositivo móvil o puede ser un ordenador portátil, ¿vale? No tenemos por qué imaginar, digamos, simplemente un teléfono móvil o una tablet. Controlar y analizar los datos solo del entorno profesional y todo lo que sucede en ese dispositivo desde el punto de vista de seguridad para prevenir y para detectar ese tipo de ataques, ¿vale? Entonces, se trata, digamos, lo que comentas, de no restar o entrar dentro de quitar privilegios al usuario de lo que es su área, de lo que es su parcela y digamos, respetar muy bien lo que es la parte personal de lo que es la parte profesional, pero que esa seguridad no suponga una traba para que el usuario trabaje a gusto, trabaje productivo y sea eficiente en su trabajo. Es decir, que sea lo máximo transparente para él posible. Y te pongo un ejemplo personal, ¿vale? Yo ayer por la mañana, como ya se podía viajar, pues me he trasladado para ver a mi familia, que hace ya 4 meses que no les veía con toda esta situación. Y bueno, pues yo puedo viajar simplemente con mi teléfono móvil o mi tablet y con un ordenador que tengo en otra residencia. Simplemente me descargo mi aplicación de gestión de dispositivo que me da mi compañía, con mi login y mi password de mi VPN, yo tengo acceso a las aplicaciones de mi compañía. Es verdad que es una gran compañía, es verdad que invertimos muchísimo en seguridad, cada compañía, lógicamente, está dentro de sus posibilidades, de sus caminos y invertirá en unas áreas u otras. Eso, digamos, que es un ejemplo de máxima flexibilidad, ¿no? Ni siquiera necesitaría llevar el portátil conmigo si tengo un ordenador en otro sitio, ¿vale? Pero yo lo que hago es securizar el entorno simplemente descargándome la aplicación, meto mi usuario y mi password con la VPN y ya tengo disponible mi set de aplicaciones, mi correo electrónico con todo lo que tenía, mis ficheros, mis carpetas, pero todo eso dentro de un entorno securizado en un ordenador pues, que es personal o que incluso puede ser
de otras personas desde ese punto de vista, ¿vale? Entonces, eso sería lo máximo de flexibilidad, pero siempre hay un montón de pasos intermedios y, bueno, pues ese es un poco el mensaje principal de que no suponga esa traba, que los usuarios, si la empresa se lo quiere permitir, que puedan trabajar con múltiples dispositivos, el darles un entorno controlado, accesible fácilmente y que no suponga una traba. Sin duda eso es uno de los aspectos más importantes, Iván, que sea de alguna forma la seguridad que esté embebida en todo y que sea transparente para el usuario, ¿no? Que en ningún momento suponga ningún tipo de inconveniente ni de problema, aunque bueno, aunque fuese así, deberíamos entenderlo los usuarios y ser más comprensivos con los departamentos de IT, ¿verdad? Me gustaría continuar contigo, Iván, para que nos comentes, porque sí que nos has contado, bueno, las tecnologías, como contamos, de VMware, temas de escritorios remotos, de VDI y otro tipo de soluciones de seguridad que sin duda pues, han sido muy relevantes durante estos meses, como las VPN y otro tipo de tecnologías que han pasado a un primer plano, ¿no? Incluso sistemas de inteligencia artificial para ponerse a la vanguardia frente a los ataques. ¿Qué puede ofrecer todo esto a la seguridad corporativa, Iván? Bien, bueno, aquí para mí hay una tecnología que es muy interesante, digamos, actualmente, desde todo el punto de vista de seguridad de esos dispositivos, de esos endpoints, ¿vale? De puestos de teletrabajo, que es el análisis por comportamiento, ¿vale? Y poder realizar ese análisis, cuando digo análisis por comportamiento, es ver cómo se está comportando un atacante, si detectamos algo que es sospechoso, que a lo mejor no estamos seguros de si es un ataque o no, dentro de ese equipo, digamos, del usuario, pero también dentro de nuestro entorno, porque una vez que entra por el equipo del usuario, puede penetrar en nuestro centro de datos, en nuestro data center y afectar al negocio, ¿vale? Y poder realizar ese análisis, digamos, que se haga ese análisis en la cloud, en una cloud altamente escalable. Entonces, aquí nosotros lo que dotamos a través de la tecnología de Carbon Black es en los dispositivos un agente muy pequeñito que consume muy pocos recursos porque realmente no está trabajando, digamos, con comparativas, digamos, dentro de ese mismo dispositivo, sino que eso lo estamos haciendo nosotros en nuestra cloud que hay por detrás, donde comparamos con miles de ataques que pueden estar sufriendo otros tipos de clientes, ¿vale? Para poder detectar y, digamos, actuar lo antes posible cuando detectamos cualquier tipo de anomalía, ¿vale? Poner, digamos, esa información, esos datos de que creemos que está pasando algo en cuarentena, ¿vale? Ponerlo a disposición del Departamento de Seguridad, del Departamento de IT y actuar rápidamente. Eso es una de las tecnologías que yo creo que es puntera ahora mismo y muy interesante, el tema de análisis por comportamiento. Y luego la segunda tecnología relacionada con el Vault, con la caja fuerte que estamos hablando antes, está muy bien y no es sencillo, es decir, no todas las tecnologías te permiten tener esa caja fuerte digital asegurando que nadie va a acceder o que va a penetrar en ella, porque, como he dicho antes, incluso las grandes compañías que invierten en seguridad, pues pueden sufrir un ataque, ¿vale? Es decir, nadie está, digamos, 100% seguro y puede decir, jamás voy a sufrir un ataque porque he comprado este producto, bien sea de Dell Technologies o de quien sea, ¿vale? Hay que aplicar cierto tipo de medidas. Y ahí lo interesante es que nosotros el Vault lo generamos a raíz de todos los backups que tenemos hechos, ¿vale? Lo bueno del backup es que en el backup siempre tenemos lo crítico para el negocio, eso es indudable, y que tenemos toda la información actual e histórica. Entonces, podemos analizar en los últimos días si ha habido algún patrón de datos que estemos sufriendo lo que sea. ¿Y de qué nos sirve eso? Pues si tú sufres un ataque realmente importante, ¿cuál es el problema? Vale, tienes tu Vault, pero tú no sabes desde qué día la información o a partir de qué día ha sido infectado o a partir de qué día ha sufrido un ataque, ¿vale? Eso que hace que puedas perder mucho tiempo a la hora de levantar el negocio porque no sabes a partir de qué punto estabas protegido y estabas sano, vamos a decir, ¿no? O estabas, digamos, perfecto y no había ninguna vulnerabilidad. Aquí utilizamos nuestra tecnología de CyberSense, que lo que hace es analizar todos los días proactivamente toda la información que tenemos en los backups histórica y presente de los últimos días para poder analizar posibles patrones de ataques, posibles cosas que hayan podido suceder, de manera que proactivamente el cliente sepa, oye, puede que esté sufriendo aquí algo, porque ¿qué sucede? Muchos atacantes, sobre todo los del tipo ransomware, los que al final quieren conseguir mucho rédito económico, una vez que consiguen entrar a una compañía, entran en una parte, un entorno, pero si nadie los ha detectado, intentan profundizar más para conseguir acceder a los datos más sensibles de la compañía. No es lo mismo acceder a un dispositivo de un usuario donde tenga sus PowerPoint, sus Word, sus ofertas, ¿vale? Es decir,
pues, una pyme, una empresa mediana, un atacante, pues bueno, pues, de las ofertas que pueda haber de un comercial o de un cliente, no va a sacar mucho rédito a no ser que trabaje en el sector de la competencia, digamos, y sería ilegal también, ¿no? Competencia desleal. Pero si puede, digamos, cifrar todo el listado de clientes de un cliente, todos los contratos que te he firmado, sus seguros, lo que sea, ¿vale? Ahí sí que puede sacar mucho rédito y a veces se quedan en el entorno intentando acceder a más información o a más sistemas. Entonces, es importante que el cliente le demos una herramienta en la que proactivamente pueda detectar, he sido infectado, es decir, mis soluciones de seguridad muy proactiva que están en los endpoints no han conseguido detectar esto, ¿vale? Estoy sufriendo un ataque, entonces voy a actuar en consecuencia. Sé que ha venido por aquí, entonces el atacante no sabe que ha sido detectado, ¿vale? Y aparte el cliente sabe cuál es la última copia válida desde la que puede, digamos, levantar el negocio. Entonces, para mí esas dos tecnologías, análisis por comportamiento de manera proactiva de todo lo que sucede en los endpoints, en los servidores de las máquinas virtuales, si hablamos de puestos virtuales de trabajo, VDI, y luego en la parte del Vault digital, no solo tener un Vault ahí parado sin más, que todos los días te guardan los cambios, sino analizar, detectar posibles ataques que hayan pasado las otras capas de seguridad y que el cliente pueda actuar en consecuencia y pueda recuperar y saber de dónde recuperar. Esto es muy importante, Iván, además, porque hay ocasiones en las que incluso empresas son atacadas y los atacantes permanecen en los sistemas, como bien dices, robando información y permanecen ocultos durante mucho tiempo. Y este tipo de tecnologías que detectan esos comportamientos maliciosos y analizan posibles ataques son fundamentales para actuar lo antes posible, ¿no? Que es fundamental. Comentábamos antes... Lo comentábamos con Horatiu que, bueno, vamos desescalando, ya hemos desescalado prácticamente del todo, llegaremos a una situación lo más parecida a la situación anterior, tarde o temprano, ¿no? Pero la incertidumbre de lo que va a pasar durante ese camino, pues también está ahí. Muchas empresas han apostado por un modelo híbrido, que es parte en oficina o parte en casa, o incluso por un teletrabajo total, pero como bien habéis estado contando durante esta sesión, pues se tienen que seguir preparando tecnológicamente y también de forma, bueno, la cultura empresarial, la cultura como tal tiene que cambiar un poco también, ¿no? ¿Qué deben hacer, Horatiu, sobre todo en términos de ciberseguridad, las empresas para prepararse ante ese futuro rebrote y una vuelta al teletrabajo más forzado, por así decirlo? Bueno, creo que mi respuesta también va a ayudar a entender lo que antes decía Iván de los ataques sin detectar en las empresas. Bueno, primero es claro que hay que prepararse de antemano y no correr en el último momento para apagar fuegos. Esto ya espero que lo hemos aprendido. Luego, bueno, sin hablar de tecnologías, yo fomentaría un modelo de ciberresiliencia, porque creo que esto es básico para las empresas, para que puedan entender cómo prepararse. Me gustaría explicarlo, porque esto creo que es bastante importante. Mucha gente ha empezado a hablar de él y poca gente veo que lo está explicando. Según mi opinión y según la actitud de los CISOs, la gestión de la seguridad creo que se puede dividir en tres fases. La primera fase es una fase en cual creemos que podemos mantener a los cibercriminales fuera, mantener toda nuestra infraestructura a salvo y nuestros datos y todo. Y esta es, permitirme la metáfora, es la actitud del gran caballero del orden perdido, porque está apostando por un montón de tecnologías preventivas a nivel de perímetro, de endpoint, se compra un WAF, se compra sensores, se compra un montón de cosas, intenta ponerlos a hablar entre sí, pero finalmente, por desgracia, la vida nos ha demostrado que no es suficiente. Un 1% según nuestra telemetría, pero también según la de otros fabricantes, un 1% de los ataques pasa de todo este engranaje. Entonces, luego viene el segundo approach, un approach un poquito más avanzado de detection and response, ¿no? Muy bien ilustrado por las tecnologías de tipo EDR, que se han puesto, por supuesto, muy de moda hace 2, 3 años. En este approach, admito que me van a entrar, lo importante es detectarlo en cuanto antes y responder. Y por eso lo que estamos haciendo, y así trabajan todas las tecnologías EDR, incluido la de Bitdefender, es buscar
indicadores de compromiso e indicadores de ataque. Y entonces, cuando los identificamos, vamos a responder fuertemente. Todo esto está muy bien, pero se ha demostrado que tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque los cibercriminales son unas de las personas más listas en este mundo y más bien organizadas. Y entonces, lo que han hecho ha sido estudiar sus víctimas. Entonces, lo que están haciendo, por un lado, es ver los tiempos de reacción y aprovechar la burocracia. Y por otro lado, han empezado a usar herramientas de gestión de redes, herramientas greyware, como componentes de los ataques. Y por esto están pasando de todos los filtros de EDR. O incluido pueden abusar prácticas de tipo dejar canales de terminal services o usan scripts, imitando comportamientos legítimos de admin. O, por ejemplo, están haciendo process shadowing y escondiéndose detrás de procesos del sistema que normalmente pasan sin ser interceptados. O se meten como tareas y se ejecutan al arranque. Están mirando todas las posibilidades y están usando un conjunto de técnicas, algunas que tienen componente maligna, que tienen algún payload, y otras que son componentes legítimas de descubrimiento de red, por ejemplo. Y entonces, bueno, todo este conjunto les permite a los atacadores, en probablemente una parte de este 1%, quedar escondidos en la red y llegar a sus objetivos, exfiltrar datos o hacer lo que tienen como intención. Entonces queda un último approach. Este es de la ciberresiliencia, que a mí me gusta muchísimo compararlo con Rocky, que es Rocky Balboa, si se acuerdan la película. Bueno, a Rocky, por supuesto que le han dado por todos lados y en todos modos. Entonces, en la ciberresiliencia, pensamos lo mismo, que tenemos que estar siempre en alerta y tenemos que admitir que nos van a dar y que será bastante fuerte. Pero tenemos que detectar y poder responder de una manera correcta. ¿En qué sentido? Muchas de las tecnologías que he visto, por desgracia, están tratando síntomas y no están buscando y analizando la causa raíz. Entonces, respondiendo a los síntomas, la próxima vez cuando te van a atacar, cambian pocas cosas y te atacan y tienen éxito. Nosotros pensamos que, bueno, con una plataforma integrada, con un approach de este tipo, puedes siempre detectar, responder y aprender y reforzar tu sistema. Esto creo que es la parte de ciberresiliencia. Y esto es ahora Bitdefender, actuando tanto a nivel de endpoint como de red, de cloud, incluido el factor humano. Es algo que lanzamos este final de mes, también incluyendo el factor humano. Pero bueno, como he prometido no hablar tanto de tecnologías, hablar más de conceptos, esto es, tenemos que aprender a ser ciberresilientes, a levantarnos cada vez cuando nos van a hacer caer. Fenomenal, pues vamos a continuar ya con el que es el último tema que vamos a tratar antes de las preguntas de los asistentes, que animamos a que nos envíen algunas más que todavía las podemos seguir recibiendo. Lo dicho, nos metemos en este último tema para analizar. Y lo último que me gustaría comentar con vosotros, Horatiu e Iván, si nos dirigimos entonces hacia un nuevo modelo de ciberseguridad en las compañías y cómo lo veríais. Continuamos contigo, Horatiu. Bueno, siguiendo en la misma línea, creo que, y volviendo a la parte de auditoría y de risk management, creo que las empresas primero lo que tienen que hacer es mirar y empezar a ser resilientes y ciberresilientes. Mirar qué procesos son esenciales para su existencia, mirar qué recursos son esenciales para su existencia y cómo están usados estos recursos. Luego mirar, por ejemplo, y analizar y repensar todo su modelo de computación. ¿Por qué? Porque se van a conectar en remoto, como decía Iván, en escritorios remotos, en zonas seguras. Hay también la filosofía de Zero Trust, ¿no? De poner varias capas para identificar quién se conecta. Hay un montón de tecnologías para proteger no solo los endpoints, como la conexión y todo esto. Por ejemplo, en nuestra discusión no hemos hablado de una de las grandes desconocidas,
nos conectamos y tenemos todo esto muy bien al otro punto, pero ¿cuán de segura es nuestra conexión? ¿Cuántos de nosotros hemos aplicado el último firmware en el router que recibimos de Telefónica o de quien es el proveedor de Internet? ¿O cuántos hemos cambiado la contraseña por defecto? He encontrado en Internet, por ejemplo, password guesser de contraseñas de estas amplias de 20 caracteres para prácticamente todos los routers y todos los access points que recibimos. Así que está bastante al descubierto. Pero volviendo, tienes que pensar todo tu modelo de computing y tienes que poner seguridad en cada punto. Nosotros en Bitdefender intentamos ayudar con esto. Por eso desde hace 2 años ya no somos una empresa de endpoint security, de endpoint protection. Hemos llegado muchísimo a nivel de, inicialmente de los endpoints virtualizados y de las instancias en la nube, pero también a nivel de la red. Y ahora vamos a complementar todo esto con el factor humano. Porque, bueno, la seguridad es un 360, es un proceso totalmente completo. Y bueno, es lo que creemos que va a ser de cara al futuro. Como decía, nos estamos preparando para periodos de trabajo desubicado. Y de hecho, creo que esto será el modelo futuro del computing. Un montón de empresas se van a dar cuenta que pueden trabajar en remoto, que no necesitan alquilar oficinas, que necesitan unas infraestructuras básicas, que van a alquilar más espacio en data centers o en proveedores de la nube y poner la seguridad ahí, se van a transformar. Esta transformación digital, finalmente, de cual estamos hablando, creo que yo me acuerdo aquí en España de 6, 7 años más. Bueno, esto sería como veo yo que va a evolucionar la seguridad y la ciberseguridad. Y bueno, nos va a permitir también ahorrar recursos, trabajar de una manera más inteligente, trabajar en momentos, ser más ágiles, que esto también es muy importante. Esto sería mi opinión. Muchas gracias, Horacio. Sin duda esa agilidad es importante, casi más importante que nunca, me atrevería a decir. Iván, ¿a qué modelo de ciberseguridad crees que nos dirigimos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo me uno a uno de los mensajes que ha dado Horatiu en su punto anterior, que es el tema de la ciberresiliencia. Es decir, nos tenemos que acostumbrar, tanto los individuos como las compañías, a que debemos ser ciberresilientes. Incluso los individuos, cuando utilizamos nuestras propias aplicaciones o dispositivos personales, pues tema de fotografías, tema de cuentas bancarias, tema de tarjetas de crédito, pues tenemos que tener una serie de buenas prácticas también, ¿vale? No hacer una foto a la tarjeta de crédito y guardarla en el teléfono sin más. Cosas de estas que conocemos en el día a día. Entonces, el concepto de ciberresiliencia es algo que debemos de adoptar y que debemos de asumir proactivamente, igual que otros conceptos pues, que adoptamos en nuestra vida o en el trabajo que hacemos, pues que queremos ser más eficientes o más proactivos. Pues esto es un concepto más que debemos adoptar y que debemos asumir tanto las compañías como los individuos. Yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora sí que ha hecho darse cuenta a algunas empresas, no a todas, porque yo ya estoy empezando a ver que algunas empresas vuelven, digamos, a 100% a trabajo, digamos, desde la oficina, pero yo creo que va a permitir flexibilizar, va a permitir, lo que ha dicho Horatiu antes también, ahorro de costes, ciertos puestos de trabajo, en el sentido de decir, esta persona me trabaja bien, me ha demostrado que me funciona bien trabajando en remoto, entonces me interesa que ciertos días a la semana, a lo mejor, ¿vale? Pues esta persona pueda trabajar desde su domicilio, pues con las medidas de seguridad, lógicamente, que deba tener, es decir, no le voy a dejar tampoco trabajar desde la playa en un chiringuito para que no se le caiga nada encima, ¿no? Mientras está tomando ojito o lo que sea. Pero va a permitir, digamos, un ahorro de costes en infraestructuras básicas, como comentaba Horatiu. No creo que se vaya a extender 100% y que ya no volvamos ya a las oficinas, sino que se va a promover bastante más de lo que se hacía en un país como España y se va a flexibilizar mucho más. ¿Esto qué va a implicar desde el punto de vista del modelo de ciberseguridad? Pues aparte de esa ciberresiliencia, lo que nos viene a demostrar es que la seguridad debe ser intrínseca al dato, es decir, la de seguridad no debe estar, digamos, atada al dispositivo donde se genera el dato o al dispositivo donde yo trabajo con él, sino que tiene que viajar con el dato y allá donde se consuma o se transmita o se gestione o se trabaje con ese dato, con esos datos, pues debemos poder ser capaces de analizar a gran escala
todo lo que sucede en nuestro entorno, en ese entorno, analizar el comportamiento de qué es lo que está sucediendo y luego, por supuesto, a lo mejor me repito demasiado, pues digamos, los pilares clave, digamos, de ese mensaje, pues el tener un plan para mantener el negocio funcionando. Es decir, ese modelo de ciberseguridad las empresas lo tienen que abrazar como una parte más de hacer viable su negocio. Es decir, cuando nosotros creamos un negocio, mantenemos un negocio, tenemos que ver que sea viable con nuestros costes, con nuestros gastos, con nuestras inversiones, nuestra facturación, nuestros beneficios, nuestros potenciales clientes, etcétera. Pero tenemos que poner otros factores en cuenta, como el tema de la ciberresiliencia y la ciberseguridad. Es decir, si en mi compañía, que funciona fantásticamente bien, vendo muchísimo y demás, yo me dedico a cosas en las que estoy con mucho trabajo digital y de la noche a la mañana he perdido y me han comprometido absolutamente todos mis contratos, todos los datos de mis clientes, mi negocio ya no es viable al día siguiente. Hemos visto ejemplos, por ejemplo, y hace ya 4 años, me acuerdo de uno muy, muy concreto, de una compañía que se dedicaba a proveer, digamos, de código y de espacios de código para desarrolladores, todo en cloud, ¿vale? No es nada malo que fuera todo basado en cloud pública, pero básicamente le accedieron a su panel de control de esa cloud pública, era una pyme de 15 empleados, ¿vale? Y sencillamente a la mañana siguiente tuvo que cerrar, porque no tenía ningún mecanismo de protección frente a eso ni tenía ningún plan. Entonces, en ese aspecto la ciberseguridad es como un aspecto más de si mi negocio es viable en el medio y largo plazo o no. Es como lo veo yo. Y además también, Iván, la ciberseguridad lo ha sido siempre, ¿no? Pero ahora más que nunca es un aspecto que debería ser tenido en cuenta también por clientes, proveedores y todo el ecosistema de las empresas, porque sin duda aporta confianza, ¿no? Una empresa que apuesta por la ciberseguridad y por proteger sus datos, sin duda está apostando, ¿no? por sus propios clientes. Se ha pasado el tiempo volando hablando sobre todos estos temas, así que vamos rápidamente a por un par de preguntas del público y terminamos aquí. Continuamos contigo, Iván. Preguntan en cuánto tiempo se puede recuperar un ataque con Cyber Recovery, en cuánto tiempo se levanta un negocio. Bien, bueno, esto entra dentro del plan que hablamos antes de esa caja fuerte digital, del Cybervault, ¿vale? Entonces, hay que ser realistas, es decir, si yo he sufrido un ataque, imaginemos, en el que he perdido mis 3 o 4 aplicaciones principales, CRM, etcétera, va a depender de 2 cosas. Del tamaño, digamos, de esos datos, de esa información, de si yo tengo la infraestructura en producción, digamos, pues el entorno de computación, de almacenamiento primario, la red, listos para poder empezar a restaurar y empezar a levantar y seguir esa restauración con los pasos que yo me he marcado, restaurar esas aplicaciones o las máquinas virtuales o físicas que componen, digamos, ese servicio, esa aplicación, en tiempo y forma y los pasos que debo dar, pues eso no se va a hacer en minutos, ¿de acuerdo? Es decir, eso no es ni realista y es, digamos, pues, prometer cosas que no son reales, porque esto no es un disaster recovery, ¿vale? Entonces, hay que seguir una serie de procesos, hay que restaurar esa información, ¿vale? Entonces, podemos tener compañías en las que podamos estar listos y recuperados en 6, 8, 12 horas, ¿vale? Y podemos tener compañías que a lo mejor son grandes compañías con una infraestructura muy grande de muchos datos, ¿vale? Es decir, no es lo mismo un cliente que tiene que recuperar unas bases de datos de clientes que supongan 50, 60, 80 terabytes de información que un cliente, una pyme, que tenga pues sus 2 o 3 bases de datos con su CRM, su facturación y demás, y eso suponga 5 terabytes, ¿vale? Aquí fíjate que tiene una ventaja, digamos, las empresas pequeñas, porque cuanta menos cantidad de información a recuperar o menor es el conglomerado de aplicaciones que están interconectadas o relacionadas, más sencillo es el plan de recuperación y más rápido restauramos esa información. Entonces, una gran compañía tiene que marcarse, digamos, unos hitos de cuáles son las aplicaciones más prioritarias y en cuánto tiempo va a restaurar esas aplicaciones. Entonces, a lo mejor las aplicaciones más prioritarias las vas a conseguir levantar en 4 horas, en 8 horas. Pero si has sufrido un ataque grande o que afecta a un amplio espectro de la compañía, como he dicho antes, el año pasado pues, hubo una empresa bueno, no voy a decir el sector aquí en España, pero era cliente de prácticamente muchos de los fabricantes que trabajamos en tecnología porque era una gran empresa. Tardó 5 días digamos, en recuperar las operaciones normales con sus clientes, ¿vale? Pero eso yo no lo vería como un fracaso, sino lo que lo veo como una resiliencia. Es verdad que esa compañía sufrió mucho esos 5 días,
pero se recuperó perfectamente y volvió a trabajar, etcétera, ¿vale? Hemos visto incluso que podemos sobrevivir a cerrar la economía o cerrar las compañías en 2 semanas, desgraciadamente, por lo que hemos sufrido. Entonces, va a depender de qué aplicaciones me marco yo como prioritarios, qué cantidad de datos tengo que restaurar, y podemos hablar de, pues en empresas pequeñas pueden tardar desde 4 horas, 6 horas, ¿vale? Y empresas más grandes, pues dependiendo de si quiero considerar levanto el negocio cuando he levantado absolutamente todas mis aplicaciones, o en cuanto mi fuerza de ventas y mi rueda de facturación y demás y de servicio al cliente ya está funcionando, ya lo considero como que levanta el negocio, pues puede ser un entorno de 12 a 24 horas. Continuamos con la última pregunta que vamos a lanzar para Oratio. La cuestión es cómo interviene el factor humano en la ciberseguridad, especialmente en todo este contexto que habéis estado comentando. Bueno, voy a intentar dar una respuesta muy rápida. Siempre es importante el factor humano y de hecho en el teletrabajo es aún más importante. Y esto se puede ver, por ejemplo, por el tipo de ataques que han sido en alza. Por ejemplo, un montón de ataques de phishing, de walling, ataques viniendo de supuestamente jefes y suplantaciones de identidad. Y algunos están considerando el factor humano como el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Me acuerdo de una empresa, bueno, no es competidora, pero que tiene este eslogan, Human is the weakest link. Yo prefiero ser un idealista y optimista y considero que esto no es así y que entonces siempre se puede mejorar y de una manera muy fácil. Les cuento una historia rápida de lo que nos ocurrió en Bitdefender cuando estábamos trabajando para concebir el módulo de Risk Management. Hemos empezado con las configuraciones y con los security baselines y hemos visto que muchas de las causas de los riesgos eran las configuraciones débiles o erróneas. Y entonces, bueno, hemos empezado a sugerir patches para las vulnerabilidades, pero también configuraciones mejores para los usuarios. Y luego nos hemos preguntado, bueno, ¿y el factor humano finalmente? Porque es en nuestra naturaleza cometer errores y equivocarnos. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es añadir esta nueva componente que es dedicada a identificar comportamientos que pueden inducir riesgos y señalar estos comportamientos. No partimos siempre de la hipótesis que puede ser un comportamiento dañino intencionado. Esto también se puede ver si hay varias alertas y varios tipos de acciones con el mismo usuario, a lo mejor es posible que esté malintencionado. Pero en muchos de los casos son sencillos errores que se pueden reconducir fácilmente. Y esto lo estamos ahora complementando con soluciones de formación. Que si detectamos riesgos, si le explicamos a la persona que ha hecho un error cómo reconducirlo y qué se puede hacer explotando este tipo de error, entonces van a aprender y poco a poco van a progresar en el conocimiento de la seguridad. La concienciación es muy importante. Y finalmente creo que así vamos a tener usuarios más ágiles y más concienciados y más preparados para esto. Así que la formación es posible y es muy recomendable, incluido, mira, de nuevo, no es necesario tener Bitdefender. Hoy en día, Mónica, tú sabes muy bien esto, hay tanta divulgación, hay tantos cursos disponibles en Internet, que es importante solo pensar y solo en hacer un programa de concienciación dentro de la empresa. Hay buenas prácticas para el work from home. Lo hemos dicho nosotros los fabricantes, por supuesto, fomentando nuestras soluciones, el uso de nuestras soluciones, pero también hay organizaciones como ISACA, como SANS y IC Square. Hay también nacionales, el INCIBE, por ejemplo, que están haciendo guías para el teletrabajo. Bueno, lo que recomendamos es que la gente también los usen, porque es gratuito. Esto es el Internet, por eso nos gusta tanto. Ok, esto sería. Pues sin duda alguna esa formación, esa concienciación son fundamentales, como bien decías, Oratio, y ya sea con recursos que podemos encontrar
en la red o bien con formaciones especializadas a las necesidades de la compañía, pues todo es positivo y cualquier granito de arena será bienvenido para, bueno, dejar de comentar, como decíais, que el empleado es ese eslabón débil, que no tiene por qué serlo, al contrario, puede ser precisamente el punto fuerte de la cadena de la seguridad de la compañía, pero para eso hay que ponerle las herramientas adecuadas, ¿no? Pues me gustaría despedir aquí con una brevísima ronda de despedida por vuestra parte, ese último comentario titular final de todo lo que hemos comentado y quizás con un punto positivo mirando al futuro. Iván, por favor. Bueno, pues yo el mensaje principal que quiero dejar es que invertir en ciberseguridad, bueno, pues es invertir en nuestro negocio, no es un gasto, sino que es una inversión en el negocio, porque al final garantiza y asegura la viabilidad del mismo, ¿vale? Hay que estar preparados, es decir, hay que planificar, hay que tener un plan por si sucede algo que no deseamos, es decir, no hay que hacer como las avestruces y meter, digamos, la cabeza debajo de la tierra, sino planificar y tener un plan para estar preparados. Y dos cosas, un mensaje final de decir, no hay que preocuparse, ¿vale? Sino que lo que hay que hacer es ocuparse, ¿vale? De todos estos temas. Y bueno, pues agradeceros esta invitación y agradecer también a todas las personas que están conectadas y que vean luego esto bajo demanda, pues porque creo que es un tema muy, muy interesante y bueno, pues que presten un poquito su tiempo para atendernos, pues se agradece mucho. Así que muchas gracias a todos y a Horatio también por la colaboración en este webinar, porque muy agradable la conversación. Sin duda alguna. Gracias a vosotros. Horatio, por favor. Bueno, mi mensaje también es esperanzador y me alegro mucho de esta oportunidad y de esta discusión creo que ha sido muy útil y creo que será muy útil también para los que se van a conectar después a verla en modo on demand. Volviendo al mensaje, yo creo que con el COVID hemos descubierto que podemos desubicar el trabajo y a lo mejor vamos a descubrir también que esto se puede hacer de una manera sencilla y satisfactoria. Y solo lo que se necesita es un poco de atención y sentido común y espero que así vamos a dar el paso hasta esta tan deseada transformación digital. Solo por hacerme un favor, que ya estamos hablando de la transformación digital desde hace creo que 6, 7 años, a lo mejor la vamos a hacer una vez y vamos a empezar a hablar de otra cosa. No, que tenemos que inventar y innovar y salir adelante. Nosotros los fabricantes creo que hemos imaginado este futuro y nos hemos preparado. Soluciones hay, lo que explicaba, hay muchas cosas que se pueden hacer sin inversión, sin presupuesto. Ahora es el turno de todos repensar nuestras actividades, nuestros procesos y dar el paso. Gracias, Pues, Mónica. sin duda alguna, es el momento, como bien decías, de dar ese paso, de prepararse ahora que podemos, de ser más ágiles, como habéis comentado, más resilientes. La tecnología lo permite, las soluciones de seguridad que tenemos a nuestra disposición nos lo permiten. Muchísimas gracias, Horatio e Iván, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Okay. Que tengas un buen día. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en directo y que nos verán también después. A todos gracias y hasta pronto.